Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 7 y nuestros temas son los éteres, tioles y sulfuros. Este grupo está compuesto por Daniel Herrera, Javier Castillo, Ángela Guzmán, Cristal Mojica, Soribel de Paula, Esmeralda Reyes y Emilia Corporán. Los éteres es un grupo funcional del tipo ROR, en donde R y R son grupos alquilos del átomo de oxígeno unidos a los alquilos o arilos. La nomenclatura: los éteres proceden de condensar ácidos con alcoholes y se nombran como sales del ácido del que provienen. La nomenclatura en la IUPAC cambia en determinación oico del ácido por oato, terminando con el nombre del grupo alquilo unido al oxígeno. Los éteres se obtienen por sustitución nucleofílica por ataque de un alcohóxido a un haluro de alquilo. La preparación de éteres a partir de alcohóxidos y haluros de alquilo se denomina síntesis de Wilson. Propiedades físicas de los éteres. Los éteres de bajo peso molecular son líquidos incoloros, volátiles y de olor agradable, y los de mayor peso molecular son sólidos, cristalinos e inodoros. Los éteres son solubles en solventes orgánicos como el alcohol, el benceno y el etílico, y son insolubles en agua debido a la baja polaridad de sus moléculas. Su punto de ebullición es menor al de los alcoholes debido a la ausencia de enlaces de hidrógeno entre sus moléculas, y también son altamente inflamables. Propiedades químicas de los éteres. La reactividad química de los éteres es menor a la de los alcoholes debido a la menor acidez de los hidrógenos alfa y a la mayor polaridad del enlace CO. Por ello, se utilizan mucho como disolventes inertes en reacciones orgánicas. Los éteres también son relativamente estables y no suelen reaccionar con bases fuertes, pero sí reaccionan con ácidos para formar éteres, con halógenos para formar haluros de alquilo y suelen autooxidarse en presencia de oxígeno para formar peróxidos inestables y poco volátiles. Reacciones típicas de los éteres. En primer lugar, tenemos la sustitución nucleofílica, dentro de la cual encontramos la reacción con ácidos alhídricos. Cuando un éter reacciona con un ácido alhídrico, forma haluros de alquilo y alcoholes, y cuando reacciona con organolitios, forma litio y éteres de alquilo. Autooxidación. Como mencionaba anteriormente, los éteres pueden autooxidarse en presencia de oxígeno y formar hidroperóxidos y peróxidos de alquilo. Deshidratación de alcoholes. Los éteres pueden formarse por la deshidratación de alcohol en presencia de un ácido fuerte como el ácido sulfúrico. Síntesis de Williamson. Los éteres pueden sintetizarse por la reacción de un alcohóxido con un haluro de alquilo, y por último la reacción con perácidos. Cuando un éter reacciona con un perácido, forma un epóxido. Buenas tardes, mi nombre es Ángela Guzmán y le estaré hablando acerca de los tioles y sus nomenclaturas. Los tioles son compuestos orgánicos que tienen un grupo funcional SH, es decir, un grupo formado por un átomo de azufre y un átomo de hidrógeno. También se conocen como mercatanos. Los tioles son compuestos análogos de los alcoholes en los que se ha sustituido el átomo de oxígeno por el átomo de azufre. En esta imagen se puede ver que la estructura de un tiol, se observa que el sustituyente está unido a SH y se encuentra unido a un solo radical.
Existen varias formas de nombrar los tioles. Si se encuentra como sustituyente en una cadena en la que hay otro grupo funcional con mayor prioridad, se nombran como sulfanil. En este caso es importante saber que no se escribe entre paréntesis. Si se encuentra como grupo principal, se utiliza el sufijo tiol. Tenemos algunos ejemplos de cómo nombrar los tioles. El primer paso es encontrar la cadena principal, que es la cadena más larga en la que se encuentra el grupo con mayor prioridad. Una vez que hayamos encontrado la cadena principal, lo siguiente que tenemos que hacer es enumerarla, de manera que el grupo funcional de mayor prioridad tenga el número más baja posible. Observamos que en la cadena más larga de carbono, en la que se encuentra el grupo funcional prioritario, tiene 7 carbonos. Ahora debemos ubicar los diferentes grupos en la cadena principal por orden alfabético. Sabemos que tiene un grupo amino en el carbono 7, 2 grupos metilo, unos de ellos en el carbono 2 y otro en el carbono 4, y un doble enlace en el carbono 4 y un grupo tiol en el carbono 3. Con esto tenemos que el nombre de este compuesto es 7 amino 2,4 dimetilel 4 eno 3 tiol. También tenemos otro ejemplo de la nomenclatura de tioles, y para nombrarlo correctamente este compuesto tenemos que seguir los mismos pasos que el ejemplo anterior, que es localizar la cadena principal, identificar cuáles son los sustituyentes y en qué carbono se encuentra. En este caso podemos observar que el compuesto tiene 3 grupos metilo, 2 de ellos en el carbono 2 y 1 en el carbono 6, y además tiene un grupo tiol en el carbono 4. En este caso la cadena más larga de carbono es en la que se encuentra el carbono prioritario, tiene 7 átomos de carbono. Por lo tanto, el nombre de este compuesto es 2,2,6-trimetil-etanotiol. Hasta aquí mi parte es cuanto. Propiedades físicas de los tioles. Los tioles son líquidos volátiles a temperatura ambiente con puntos de ebullición más altos que los alcoholes con el mismo o similar peso molecular, y también son muy poco solubles en agua. La característica más sobresaliente de los tioles es su terrible olor. Por ejemplo, la esencia del zorrillo, que es ocasionada principalmente por los tioles más sencillos, y los tioles volátiles como el etanotiol se añaden al gas propano o al gas natural para servir de advertencia en caso de fugas, ya que estos gases son altamente flamables. Dentro de las propiedades químicas de los tioles, tenemos que son más reactivos químicamente que los éteres, reaccionan fácilmente con ácidos y bases fuertes, pueden sufrir reacciones de oxidación para formar disulfuros o sulfonas, y pueden sufrir reacciones de adhesión nucleofílica. De las maneras que podemos obtener los tioles, la primera está por hidrogenación de disulfuros. Esta síntesis consiste en la reducción de un disulfuro con hidrógeno en presencia de un catalizador. La otra manera de obtenerla es por la reacción de un halogenuro de alquilo con un hidrosulfuro de sodio o de potasio. Esta síntesis es similar a la síntesis de Williamson para los éteres, pero en este caso para los tioles. Una de las reacciones más típicas de los tioles es la oxidación. Los tioles pueden oxidarse por dibromuro o diyoduro para producir disulfuros, y la reacción se revierte fácilmente. Un disulfuro puede reducirse de nuevo a un tiol por el tratamiento de zinc y ácido. Buenas tardes, voy a estar dando una breve explicación de los sulfuros, de qué son y la nomenclatura de los sulfuros. Los sulfuros son compuestos químicos que contienen azufre en combinación de otro elemento o elementos, y estos son ampliamente encontrados en minerales. Ejemplos de esto: la pierita, sulfuro de hierro, la galena, sulfuro de plomo, y la blenda, sulfuro de zinc. La nomenclatura de los sulfuros.
Estos son compuestos que se nombran similar a otros compuestos químicos, valga la redundancia, lleva el prefijo sulfuro más la combinación del nombre del metal o no metal. Un ejemplo de esto, tenemos el cobre y el azufre, que sería sulfuro de cobre. Y tenemos también el hierro y el azufre, que sería sulfuro de hierro. Bueno, en este ejemplo vemos que tenemos al lado del compuesto del átomo de azufre, cuatro carbonos cuatro carbonos que se le denomina butil. Entonces, vemos que tiene una sustitución en el segundo radical de carbono y se le denomina 2-metil butil. Entonces vemos que en la mano derecha tenemos dos radicales que se le denomina etil y tiene un sustituyente en el segundo radical de carbono que sería, entonces se le agrega cloro, sería 2-etil, 2-cloroetil. Entonces como el butil está de primero en primer lugar, el segundo etil sería 2-metil, 2-cloroetil, sulfuro. Propiedades físicas tenemos el estado de agregación, sólidos en su mayoría, aunque algunos como el sulfuro de hidrógeno son gases a temperatura ambiente. Otra característica es el punto de fusión y ebullición. Suelen tener puntos de fusión y ebullición relativamente altos. Tienen solubilidad, generalmente insolubles en agua, pero pueden ser solubles en disolventes orgánicos, como ácidos y bases. Conductividad eléctrica varía dependiendo de las estructuras cristalinas, si son o no metálicos. También tenemos el color, varía según el sulfuro, puede ser de negro o amarillo, dependiendo de los elementos que tenga. También tenemos la dureza. La dureza también puede variar dependiendo de los elementos que contengan. Tenemos el brillo, que puede ser metálico o no metálico. También tienen magnetismo. Algunos sulfuros tienen propiedades magnéticas, especialmente los que contienen metales como hierro, níquel o cobalto. El olor. Algunos sulfuros tienen olores característicos, como el sulfuro de hidrógeno, que tiene un olor a huevo podrido. Y también el sulfuro de hidrógeno puede ser tóxico para la salud. Luego tenemos las propiedades químicas de los sulfuros. Tenemos la reactividad. Los sulfuros pueden reaccionar con ácidos para producir gases de sulfuro de hidrógeno, así como reaccionar con metales para formar sulfuros metálicos. Combustibilidad. Algunos sulfuros pueden quemarse en presencia de oxígeno para formar óxidos o dióxidos de azufre. También tenemos la precipitación. Los sulfuros pueden formar precipitados insolubles cuando reaccionan con ciertos iones metálicos en solución acuosa, como en el caso de la formación de sulfuros metálicos en proceso de minería y metalurgia. Tenemos también lo que es la reducción. Los sulfuros pueden actuar como agentes reductores en ciertas reacciones químicas, perdiendo azufre y ganando electrones. También tenemos la formación de enlaces covalentes. Los sulfuros tienden a formar enlaces covalentes en otros elementos. Obtención de los sulfuros. La reacción directa de un metal con azufre. Esta es la forma más común de obtener sulfuro. La formación de los sulfuros puede ocurrir de diferentes maneras en la naturaleza. Algunos de los procesos más comunes incluyen la actividad volcánica, que es donde durante la erupción volcánica se liberan gases que contienen azufre en forma de sulfuro de hidrógeno.
También tenemos la que es actividad bacteriana, que es donde alguna bacteria tienen la capacidad de convertir los componentes de azufre presentes en el suelo o en cuerpos de agua en sulfuro. También tenemos la sedimentación, que es en ambientes marinos y lacustres. Los minerales que contienen sulfuro pueden participar y acumularse en el fondo, formando depósitos de sulfuro. Esto ocurre, por ejemplo, en las fuentes hidrotermales o en los yacimientos de sulfuros masivos. También tenemos lo que son reacciones típicas de los sulfuros. Es donde la reacción con ácido, tenemos lo que es reacción con ácido. Los sulfuros reaccionan con ácido para producir ácido sulfúrico y una sal de metal correspondiente. Tenemos también la reacción con bases. También reacciona con bases para producir sulfuro metálico y agua. También tenemos la reacción de oxidación. Pueden sufrir reacciones de oxidación para formar sulfatos o sulfatos ácidos. Esta reacción se produce en presencia de un agente oxidante, como el oxígeno o el ácido nítrico. Gracias.